La noche en que el avión aterrizó en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, parecía una noche completamente normal. Pasajeros cansados, agentes migratorios sellando pasaportes, maletas deslizándose por la cinta. Nada fuera de lo común, hasta que un hombre se acercó al control de inmigración y entregó su pasaporte. El agente lo abrió, lo miró, volvió a mirar al hombre y frunció el ceño. El pasaporte era auténtico. Tenía sellos reales de entrada y salida de varios países: Francia, España, Marruecos. La fecha estaba en regla. El formato era correcto. El papel, la tinta, todo parecía legítimo. Pero el país emisor no existía. El pasaporte decía, Reino de Tauret. El agente, pensando que era una broma o un error, le pidió al hombre que señalara en el mapa donde quedaba Tauret. Sin dudarlo, el hombre apuntó directamente a un lugar entre Francia y España, en la zona de los Pirineos. Ahí está Tauret, dijo. Existe desde hace más de 1000 años. El problema era que en ese lugar solo existía un pequeño país llamado Andorra. El hombre empezó a molestarse. Decía que había viajado muchas veces a Japón por negocios, que no entendía por qué esta vez lo estaban interrogando y que su país había existido desde siempre. Para él, la confusión era totalmente absurda. Los agentes, ya alertados, llamaron a sus superiores. Mientras revisaban su documentación, encontraron algo todavía más extraño. El hombre tenía dinero de varios países: francos franceses, pesetas españolas, yenes japoneses, todos auténticos. Tenía tarjetas de crédito válidas. Tenía reservas confirmadas en un hotel de Tokio. Y además, documentos de su empresa con sede en Tauret, una empresa que tampoco existía en ningún registro internacional. Cuando le pidieron más detalles, el hombre explicó con total naturalidad que había salido esa misma mañana de Tauret, había volado a Tokio por trabajo y que debía asistir a una reunión al día siguiente. No parecía nervioso. No parecía estar actuando. Estaba genuinamente confundido y cada vez más molesto. Las autoridades japonesas no sabían qué hacer. No podían dejarlo entrar al país, porque oficialmente su nacionalidad no existía. Pero tampoco podían deportarlo, porque no había ningún país al cual enviarlo. Así que tomaron una decisión intermedia. Lo trasladaron a un hotel cercano al aeropuerto, bajo vigilancia policial, hasta que se pudiera investigar mejor el caso. Le devolvieron sus pertenencias. Le permitieron quedarse en la habitación. Pero 2 agentes custodiaban la puerta. Era un hotel normal. No había ventanas abiertas. La habitación estaba en un piso alto. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inexplicable. A la mañana siguiente, cuando los agentes fueron a buscarlo para continuar el interrogatorio, la habitación estaba vacía. No había signos de pelea. No había ventanas rotas. No había puertas forzadas. Sus pertenencias habían desaparecido con él. El hombre del reino de Tauret se había esfumado. Nunca más se lo volvió a ver. Nunca se encontró rastro alguno de su existencia. Este caso ocurrió, según la mayoría de los relatos, en 1954, en Japón. Y desde entonces se convirtió en uno de los misterios más famosos de la historia moderna. Pero lo más inquietante no es solo su desaparición, sino la cantidad de detalles que no encajan con ninguna explicación simple. Porque pensemos esto con calma. Si hubiera sido un estafador, ¿por qué tendría documentos tan bien hechos, dinero real, reservas válidas y un comportamiento tan natural? En los años 50, falsificar pasaportes de ese nivel era extremadamente difícil, incluso para redes criminales grandes. Si hubiera sido un espía, ¿por qué usar una identidad tan absurda que automáticamente levantaría sospechas? Los espías buscan pasar desapercibidos, no crear misterios imposibles. ¿Y si todo hubiera sido un error administrativo? ¿Cómo se explica que desapareciera de una habitación vigilada? Con los años, surgieron varias teorías. La primera, la más racional, dice que el hombre simplemente era un estafador muy hábil y que logró escapar del hotel de alguna forma. Pero esta teoría tiene problemas. Los hoteles japoneses de esa época no tenían balcones fáciles de escalar. La puerta estaba vigilada. No había salida de emergencia cercana. Y además, nadie pudo rastrear después ninguno de sus documentos, ni su empresa, ni sus movimientos bancarios.
Era como si nunca hubiera existido. La segunda teoría es más inquietante. Algunos investigadores sugieren que el hombre podría haber venido de una línea temporal alternativa, donde el pequeño país de Andorra nunca existió, y en su lugar se desarrolló el reino de Taured. En nuestro mundo, Andorra es un microestado entre Francia y España, fundado oficialmente en el año 1278. Pero en una realidad alternativa, pequeños cambios históricos podrían haber dado origen a otro país, con otro nombre, con otra identidad. Para ese hombre, Taured era real. Para nosotros, nunca existió. Y tal vez, por alguna razón desconocida, terminó cruzando de su realidad a la nuestra. Suena a ciencia ficción. Pero lo curioso es que no es el único caso de este tipo. A lo largo de la historia, existen relatos de personas que aparecen con objetos, idiomas o conocimientos que no encajan con su época ni con su lugar. Personas que parecen fuera de contexto. Otra teoría habla de errores en la percepción colectiva. Algunos investigadores creen que el caso fue exagerado con el tiempo, mezclado con otros incidentes migratorios y transformado en una leyenda urbana. El problema es que el relato aparece en libros, revistas y archivos periodísticos desde hace décadas, con una estructura bastante consistente. Pasaporte inexistente, país inexistente, hotel, desaparición. No es un simple cuento de internet. También existe una explicación más oscura. Que el hombre fue retenido por alguna agencia, interrogado en secreto, y que su desaparición fue en realidad una intervención del gobierno. Pero esto tampoco explica por qué no existe ningún registro posterior, ni siquiera en teorías conspirativas más documentadas. Es como si el caso se hubiera cortado de golpe, sin final. Ahora viene una de las partes más perturbadoras. Cuando le preguntaron por su país, el hombre no solo mencionó Taured. También habló de su capital, de su sistema político, de su historia, de su relación comercial con países europeos. Todo lo describía con precisión. Como alguien que realmente había vivido ahí toda su vida. No estaba improvisando. Además, su empresa figuraba en sus papeles como una firma internacional con décadas de trayectoria. Los funcionarios japoneses intentaron verificarla. No existía. Ni la empresa, ni el país, ni los registros comerciales. Nada. Imagina por un momento lo que eso significa desde el punto de vista psicológico. Si vos viajaras mañana a otro país y de repente todos te dijeran que tu país no existe, que tu pasaporte es de una nación ficticia, que tu historia personal no tiene lugar en ese mundo, la confusión sería total. Y eso fue exactamente lo que vivió ese hombre. Solo que para él, los que estábamos equivocados éramos nosotros. Hay investigadores que relacionan este caso con teorías de multiversos, donde múltiples realidades existen en paralelo, con pequeñas diferencias históricas. En algunas, los imperios caen antes. En otras, ciertos tratados nunca se firman. Y en otras, surgen países que aquí jamás existieron. Tal vez, muy raramente, esas realidades se superponen. Y alguien termina donde no debería estar. Otros hablan de fallas en el tiempo, como si el espacio y la historia fueran menos estables de lo que creemos. Pero el caso del hombre de Taured no está solo. Existen otros relatos, igual de extraños, donde personas aparecen y a veces desaparecen, sin encajar en la realidad que las rodea. Uno de los más inquietantes ocurrió en Inglaterra, a principios del siglo XIX. En el año 1812, en un pequeño pueblo llamado Almondsbury, varios vecinos vieron aparecer de la nada a una joven vestida de forma extraña, caminando desorientada por la calle. Hablaba un idioma que nadie reconocía. No entendía inglés. No entendía ningún idioma europeo conocido. Fue llevada ante las autoridades y después de varios intentos de comunicación, solo pudo repetir una palabra una y otra vez. Barlos. Finalmente, con dibujos y gestos, explicó algo todavía más extraño. Decía venir de un lugar llamado San Serife, una tierra donde la luz era diferente, donde las casas eran distintas y donde el cielo tenía otro color. Según ella, estaba cuidando ganado, vio una luz intensa y apareció de repente en ese pueblo inglés. Vivió varios años allí, aprendió el idioma, se integró parcialmente. Pero jamás dejó de insistir en que su verdadero hogar estaba en otro mundo. Hoy se la conoce como la chica de Barlos.
¿Leyenda? Tal vez. Pero el relato quedó registrado en documentos locales y crónicas de la época. Siglo y medio después, otro caso volvió a sacudir a la comunidad científica. En 2006, un hombre fue encontrado inconsciente cerca de una estación de tren en Alemania. Cuando despertó, decía llamarse Lars Mittank, pero aseguraba que no reconocía el mundo moderno. No entendía los teléfonos, no comprendía el idioma correctamente y afirmaba que había salido de su casa hace apenas unos días, aunque según los registros, llevaba años desaparecido. Sus huellas digitales no coincidían con ninguna base de datos activa. Y aunque este caso tiene interpretaciones médicas y psicológicas, hay algo inquietante. El propio hombre insistía en que no pertenecía a ese tiempo, como si hubiera saltado varios años hacia adelante sin darse cuenta. Y luego está el famoso caso de Rudolf Fens. En 1950, un hombre fue atropellado en Times Square, Nueva York. Vestía ropa del siglo XIX. Tenía monedas antiguas. Y llevaba una tarjeta de visita con una dirección que ya no existía. La policía investigó. Y descubrió algo imposible. El nombre figuraba en registros de personas desaparecidas. En el año 1876. Según esos registros, Rudolf Fens había salido a dar un paseo y jamás regresó. Para su familia, había desaparecido sin dejar rastro. Pero para la policía de 1950, acababa de morir en medio del tránsito moderno, como si hubiera cruzado directamente desde el siglo XIX al XX. Estos casos, aunque diferentes, comparten algo fundamental con el hombre de Tauret. Personas que no encajan con el lugar, con el tiempo, con la historia oficial. Personas que parecen haber llegado desde otro contexto. Volvamos ahora a Tauret, porque hay un detalle que vuelve la historia todavía más inquietante. Algunos investigadores señalan que en mapas medievales, anteriores al siglo XVIII, aparecen regiones con nombres parecidos a Tauret o Taurid. Zonas que luego desaparecen de los mapas o son absorbidas por otros territorios. No es exactamente el reino de Tauret, pero muestra que los nombres y las fronteras no siempre fueron tan estables como creemos. Durante siglos, los mapas cambiaban constantemente. Reinos surgían. Otros desaparecían. Algunos eran borrados por conquistas, tratados o simple desinterés político. Entonces surge una pregunta perturbadora. ¿Y si el hombre no venía de otro universo, sino de una versión de nuestra historia donde ciertos cambios políticos ocurrieron de forma distinta? Un mundo casi igual al nuestro, pero no exactamente. También se investigó si el pasaporte podría haber sido parte de una red de falsificación extremadamente sofisticada. Pero esto genera otro problema. ¿Por qué falsificar documentos de un país inexistente? Los falsificadores suelen copiar documentos reales para pasar controles, no inventar naciones completas con historia, moneda, empresas y relaciones diplomáticas. Eso sería, innecesariamente complejo. Y peligrosamente llamativo. Algunos historiadores creen que el caso podría haberse originado en una mala traducción de informes policiales, mezclada con rumores de viajeros y reinterpretaciones posteriores. Pero incluso esa explicación no logra responder una pregunta clave. ¿Por qué el hombre desapareció? Porque aun si todo lo demás fuera exagerado, él estaba bajo custodia. Y no hay registro de que haya sido liberado, deportado o trasladado. Simplemente, dejó de existir dentro de los archivos. Hay algo todavía más inquietante. En ciertos relatos menos conocidos, se menciona que el hombre mostró un mapa propio, donde efectivamente aparecía Tauret en el lugar de Andorra. Un mapa con bordes, nombres de ciudades y rutas comerciales. Ese mapa, por supuesto, nunca fue conservado. Nunca fue fotografiado. Nunca fue archivado. Desapareció con él. Y esto nos lleva a una posibilidad todavía más oscura. ¿Y si el hombre no escapó, sino que fue retirado deliberadamente? No por agencias humanas, sino por algo que corrigió un error. Como si su presencia aquí no debiera existir. Como si hubiera sido un fallo del sistema. Algunas teorías modernas sobre el universo sugieren que la realidad funciona como una especie de red de probabilidades. Normalmente, todo sigue su curso. Pero ocasionalmente, pueden ocurrir superposiciones. Momentos en los que dos realidades muy parecidas se tocan.
Y cuando eso sucede, algo puede cruzar. No debería pasar. Pero pasa. Y cuando el sistema se estabiliza, ese algo puede volver a desaparecer. Si esto fuera cierto, el hombre de Tauret no habría sido un viajero voluntario. No habría construido una máquina. No habría elegido venir. Simplemente, habría caído aquí. Como un error estadístico del universo. Lo más inquietante de todo es que probablemente nunca sepamos la verdad. No hay grabaciones. No hay fotos. No hay entrevistas. Solo documentos secundarios, relatos oficiales y testimonios indirectos. Y aún así, la historia se niega a morir. Sigue reapareciendo. Sigue generando preguntas. Sigue inquietando. Tal vez porque, en el fondo, toca un miedo muy profundo. La idea de que nuestra identidad, nuestro país, nuestra historia, no sean tan firmes como creemos. Que todo podría ser distinto por decisiones mínimas. Y que quizás, en otro lugar muy cercano al nuestro, vivimos otras vidas. Tal vez, en ese otro mundo, alguien esté contando una historia parecida. La historia de un hombre que llegó a su aeropuerto con un pasaporte que decía Argentina. Y al que nadie pudo ubicar en ningún mapa. Un hombre que juraba que su país existía. Que había ganado mundiales. Que tenía ciudades enormes. Que tenía una historia compleja y real. Pero que, para ellos, no significaba nada. Y si eso fuera así, entonces el hombre de Tauret no sería una anomalía. Sería apenas uno de los pocos casos en que el cruce fue lo suficientemente visible como para quedar registrado. Quizás haya habido muchos más. Personas que desaparecieron. Viajeros que nunca regresaron. Gente que fue considerada loca, confundida o delirante, cuando en realidad, simplemente no pertenecían a este mundo. Así que la próxima vez que escuches sobre alguien desaparecido sin explicación, o sobre un caso que no encaja con ninguna lógica, tal vez no se trate de un crimen. Tal vez no se trate de un accidente. Tal vez sea algo mucho más extraño. Tal vez sea alguien que, por un instante, estuvo en el lugar equivocado del universo. Y si llegaste hasta acá, de verdad, gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia completa. Si te interesan este tipo de relatos sobre viajeros en el tiempo, misterios reales, fenómenos paranormales o posibles encuentros con seres de otros mundos, déjamelo en los comentarios. También podés contarme qué pensás vos del caso del hombre de Tauret. ¿Crees que fue un fraude muy bien armado? ¿Un experimento secreto? ¿O realmente alguien que, por error, cruzó desde otra realidad? Si te gustó el video, un like ayuda más de lo que imaginas a que esta historia llegue a más personas. Y si querés seguir acompañando el canal, suscríbete para no perderte los próximos casos, porque se vienen historias todavía más inquietantes. Gracias de nuevo por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo misterio.